Bienvenidos al canal Pixtor 3D. En la clase de hoy conoceremos todo acerca de las máscaras, qué son y cómo se editan. Las máscaras, en resumen, son herramientas que nos permiten definir qué zonas de nuestra malla no serán afectadas por otros pinceles. Veamos un ejemplo. En pantalla tenemos este cubo. Nos vamos a modo esculpido, luego a la pestaña Rehacer malla, y en tamaño de voxel le pondremos 0.003 y le damos al botón Rehacer malla, generando con esto que el cubo tenga una malla fina, ya que la resolución de las máscaras depende de la resolución de la malla. Seleccionamos entonces el pincel Enmascarar y hacemos clic izquierdo pulsado sobre el objeto. Notamos que la zona por donde pasa el pincel se tiñe de color gris oscuro. Este color representa la zona que no va a ser afectada por los pinceles. Si ahora, por ejemplo, utilizamos la herramienta Dibujar y hacemos trazados que cruzan nuestra zona enmascarada, notaremos que el pincel carece de efecto sobre la zona oscura. Este es el principio sobre el que trabajan las máscaras. El pincel Enmascarar, al igual que el resto de pinceles de esculpido, está gobernado por los parámetros básicos que conocimos anteriormente. Podemos, por ejemplo, controlar el radio, la intensidad, la dureza y el resto de opciones. También contamos con otras herramientas para dibujar nuestras máscaras. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta Enmascarar marco, que nos permite crear regiones rectangulares. Notamos que nuestro marco rectangular atravesó toda la geometría. Para evitar que lo haga, activamos en la barra superior la opción Solo caras frontales. Al mantener pulsado el clic izquierdo sobre el botón Enmascarar marco, se nos despliegan otras dos opciones. La primera, llamada Enmascarar lazo, nos permite crear una región de máscara a mano alzada. Solo hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos. Al igual que la herramienta anterior, en la barra superior contamos también con la opción Solo caras frontales. Luego tenemos la herramienta Enmascarar línea, que nos permite crear una máscara a lo largo de un lado de la línea dibujada. Al hacer clic izquierdo pulsado y arrastrar, creamos una línea que tiene un lado sombreado. Ese lado indicará todo lo que se va a enmascarar a partir de esa línea. Para cambiar el lado de sombreado, presionamos la tecla F de flaco. Para restringir la rotación de la línea a ángulos de 15 grados, mantenemos pulsada la tecla Control. Para desplazar la línea, mantenemos pulsada la barra espaciadora. En la barra superior contamos con la opción Solo caras frontales. Pero también tenemos la opción Limitar a segmento. Cuando nosotros hacemos una línea corta, esa línea define todo el plano de enmascaramiento. Pero al activar esta opción, la máscara no se extenderá de dicha longitud. Cuando utilizamos cualquier herramienta de enmascaramiento, ya sea pincel, marco, lazo o línea, al mantener pulsada la tecla Control, nuestra herramienta realizará la función de borrado, muy útil para perfeccionar nuestras siluetas. Otra opción fundamental la encontramos en el menú Máscaras, y se llama Invertir máscara. Esta función permite que las regiones sombreadas se inviertan y se conviertan en zonas editables, enmascarando el resto de la malla. Para eliminar una máscara, en el menú del mismo nombre elegimos la opción Eliminar máscara. También podemos acceder a todas estas funciones presionando la tecla A. En el menú Máscara vamos a encontrar todas las funciones relacionadas a esta herramienta. Por ejemplo, se encuentran los pinceles Enmascarar marco y lazo, que conocimos anteriormente, aunque no recomiendo utilizarlos de este menú, ya que solo funcionan una vez y también carecen de la función borrar con la tecla Control. Siempre es preferible usarlos de la barra de herramientas. Para conocer las siguientes opciones, voy a hacer un trazado con intensidad y dureza alta. Más abajo en la pestaña Máscara, tenemos dos opciones que son antagónicas. La primera, llamada Suavizar máscara, permite aplicar un efecto de desenfoque sobre el contorno de nuestro enmascarado. En el cuadro emergente tenemos activada la casilla Iteraciones automáticas,
que regula por cuenta propia el nivel de suavizado. Si nosotros queremos controlar dicho nivel, desactivamos esta opción y aumentamos el nivel de la casilla Iteraciones. Luego tenemos la opción Definir máscara, que hace todo lo contrario, es decir, que reduce el suavizado de los contornos para lograr un efecto más definido. En el cuadro emergente tenemos los mismos controladores. Más abajo tenemos otras dos herramientas que también son antagónicas. La primera se llama Expandir máscara, y como su nombre sugiere, amplía el contorno de nuestra región enmascarada. En el cuadro emergente tenemos las opciones ya conocidas, que nos permiten controlar detalladamente el nivel de expansión. La siguiente opción se llama Contraer máscara, que reduce el contorno de nuestra máscara, con los controles que ya conocemos en el cuadro emergente. Para conocer las siguientes opciones, vamos a trabajar sobre este personaje. La opción Máscara desde cavidad genera un enmascaramiento en los bajos relieves de nuestro modelo. Podemos notar cómo las hendiduras están teñidas de plomo oscuro, mientras que el resto de relieves tiene poco o nada de enmascaramiento. En el cuadro emergente podemos controlar en la casilla Factor el contraste de la máscara aplicada. Más abajo podemos desenfocar o suavizar las zonas enmascaradas. En la casilla llamada Cavidades invertidas podemos invertir la máscara. Y por último tenemos la opción Curva personalizada, que nos permite controlar el contraste por medio de curvas. Una vez encontrado el punto idóneo de enmascaramiento, podemos usar cualquier pincel para resaltar más los altos relieves. Y luego suavizamos. Voy a aplicar nuevamente la herramienta Máscara desde cavidad para conocer las siguientes dos opciones. La función Aumentar contraste hace las zonas enmascaradas más oscuras y las zonas poco sombreadas más claras, ampliando la diferencia de contraste entre ambas. Podemos controlar su intensidad en el cuadro emergente. La herramienta Disminuir contraste realiza lo opuesto, es decir, reduce la diferencia entre las zonas con máscaras y las áreas claras no enmascaradas. La siguiente herramienta es tremendamente útil, se llama Extraer máscara. Permite crear una nueva geometría a partir de una zona enmascarada. Veamos un ejemplo. Voy a crearle a mi personaje un pantalón. Utilizaré la herramienta Enmascarar marco, para hacerlo más sencillo. Y procedo a pintar lo que será el pantalón. Recuerden que con la tecla Control pulsada restamos máscaras. Luego, con el pincel Enmascarar y la tecla Control pulsada, voy a crearle un efecto de rotura. Para estos casos es preferible usar la intensidad y la dureza al máximo, y trabajar con la opción puntos, ya que no queremos espaciados en nuestro trazado. Una vez terminado, nos vamos al menú Máscara y elegimos la opción Extraer máscara. En el cuadro emergente tenemos la casilla Umbral, que define el valor con el que la máscara considera los vértices para extraer la malla. Lo dejamos tal cual. Luego tenemos activa la opción Agregar bucle limítrofe, que genera en nuestra malla resultante un bucle de contorno en los bordes, que nos permite lograr una malla mucho más limpia y controlable. Más abajo tenemos la casilla Iteraciones de suavizado, que aplica sobre nuestra malla generada un efecto de suavizado. Después tenemos activa la opción Proyectar sobre esculpido, que proyecta la geometría resultante sobre el modelo original. Y por último tenemos activa la opción Extraer como sólido, que añade a nuestra malla generada el modificador Solidificar,
con el que podemos aplicarle grosor a nuestra malla. Visto todo esto, le damos al botón Aceptar. Y aquí tenemos la malla generada. En la pestaña Modificadores, podemos notar aplicado el modificador Solidificar. Ajustamos el valor de la casilla grosor y ya tenemos nuestra prenda creada, que podemos retocar con otros pinceles de esculpido. Ahora conoceremos las tres opciones de rebanar máscara. Cuando creamos una región enmascarada y elegimos la opción Rebanar máscara, la herramienta eliminará esos vértices dejando huecos los bordes. Las otras dos opciones las encontramos también en el cuadro emergente, por lo que las conoceremos desde aquí. La opción Rellenar huecos tapa los agujeros generados con una geometría. Por último, la opción Rebanar a nuevo objeto convierte la zona segmentada en un objeto independiente. Para conocer la última herramienta, vamos a realizar un pequeño ejercicio. En pantalla tenemos un escudo, el cual puedes descargar en la descripción del video. Lo seleccionamos y nos vamos a modo esculpido. Luego, en la pestaña Rehacer malla, especificamos en tamaño de voxel 0.003 y le damos al botón Rehacer malla. Con esto tendremos una malla muy fina. Lo que quiero hacer en este ejercicio es aplicar una textura sobre esta superficie, sin afectar los bordes. Podríamos usar la herramienta Enmascarar lazo para ir remarcando poco a poco esta zona, lo cual es válido, pero nos tomaría mucho tiempo. Como todas las caras de esta superficie tienen en común que sus normales apuntan en la misma dirección, podemos aprovechar esta cualidad para enmascararlas todas. Para ello, nos vamos al menú Máscara y elegimos la opción Expandir máscara según normales. Hacemos clic izquierdo pulsado en el centro de nuestra superficie y la arrastramos al borde, hasta que se visualice la máscara aplicada. Allí soltamos el clic izquierdo. Hay que tener un poco de paciencia porque a veces tarda en aplicarse. Como quiero aplicarle una textura a la zona enmascarada, tengo que invertir la máscara. Ahora es cuestión de aplicarle un pincel texturizado, como aprendimos en el video tema 3, clase 3. Selecciono mi pincel Dibujar. En la pestaña Textura le hago clic al botón Nueva. Luego me voy a la pestaña Textura del editor de propiedades. En la casilla Tipo elegiré una textura procedimental llamada Nubes. Luego especificaré una intensidad baja para mi pincel, ya que quiero hacer un detalle muy sutil. En la pestaña Textura elegiré como tipo de mapeo la opción 3D, que se usa exclusivamente para texturas procedimentales. Y en la pestaña Trazo, elegiré la opción Puntos, para tener un trazado continuo sin espaciados. Y procedo a aplicar mi pincel en los bordes. Ahora, en la pestaña Textura del editor de propiedades, cambiaré el tipo por imagen o película. Le doy al botón Abrir y elegiré una textura que se incluye en el link. Para esta imagen aumentaré la intensidad de mi pincel. En la pestaña Textura elegiré Stencil como tipo de mapeo. Y en la pestaña Trazo elegiré la opción Anclado, para crear la textura del centro hacia los costados. Muevo mi textura con clic derecho pulsado. Lo escalo con Shift pulsado y clic derecho pulsado. Y por último, hago clic izquierdo pulsado
y arrastro hasta lograr el relieve deseado. Y listo. Eliminamos la máscara y apreciamos. Y hasta aquí la clase de hoy. Si les ha gustado, pueden apoyarme con un like o una suscripción. Hasta la próxima.